En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un cordial saludo, nos alegra darles la bienvenida nuevamente a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y el día de hoy estamos muy felices de que ustedes estén aquí con nosotros, de que podamos juntos compartir este espacio preparado para todas las mujeres, pero por supuesto también los caballeros son bienvenidos a un tema súper especial. ¿Han escuchado acerca de un poder para la felicidad? Bueno, pues justamente sobre ese tema trabajaremos el día de hoy con la doctora Ana Lucrecia Salazar, quien nos acompaña desde Guatemala para nosotros aquí en AWR Bucaramanga. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Rocío, en esta mañana. Perdón, ¿era esta mañana o este día? Este día. Ay. No importa. Entro en principio. Vamos de una vez con usted. ¿Listo? 3, 2, 1, cuando quiera. Hola, Rocío. Muchas gracias por la invitación para este día. Un saludo cariñoso para ti, para todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias, doctora, por estar con nosotros, por ese lindo saludo. Y bueno, les quiero invitar a que hagamos una oración y a la doctora para que por favor sea quien la dirija. Muy bien, vamos entonces a orar. Señor, te agradecemos mucho que otra vez nos das oportunidad de reunirnos para poder transmitir un mensaje importante para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Y sobre todo, Señor, para que cada quien pueda ir aprendiendo y aplicando en su vida todos estos consejos que nos pueden ayudar para tener un mejor servicio para ti y para una vida también llena de bienestar. Te pedimos tu bendición y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente, gracias, doctora. Estamos ahora entrando a nuestro segmento saludable. Conocida como la fruta tropical, hoy vamos a hablar de la piña, también conocida como ananá. La piña es una fuente de nutrientes, es rica en potasio, en vitamina C, en fibra y también en una enzima natural que se llama bromelina. La bromelina ayuda mucho con la digestión. ¿Cómo pasa esto? Pues resulta que esta enzima ayuda a descomponer las proteínas una vez consumidas y especialmente proteínas muy pesadas, por eso es que ayuda mucho con el proceso de digestión. La bromelina también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que hace que ayude a calmar dolores musculares y también síntomas asociados a la artritis. La piña promueve la salud del corazón porque tiene propiedades anticoagulantes que mejoran la circulación sanguínea. Y la piña también es diurética, por lo que nos ayuda a eliminar esas toxinas que hay en nuestro cuerpo por medio de la orina. Además, la piña es rica en agua, por lo que nos hidrata, también nos proporciona energía natural y nos ayuda a la producción de colágeno, lo que nos ayuda a mejorar la elasticidad y la apariencia de nuestra piel. ¿Sabías que el olor de la piña se debe a la enzima bromelina? Muy curioso, ¿cierto? El 87% de la piña es agua. Si quieres madurar rápido una piña, debes ponerla boca abajo y de esa manera toda la bromelina se va a distribuir por toda la fruta y de esa manera se va a acelerar el proceso de maduración. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestra sección saludable para conocer más bondades de las frutas. Así es, y estamos de vuelta y queremos compartir con ustedes una temática muy importante, un poder para dar felicidad. ¿Qué piensan ustedes que será el tema para el día de hoy? Bien, quiero presentarles a la invitada, la doctora Ana Lucrecia Salazar. Ella es psicóloga. También la doctora pues tiene una maestría en administración educativa y un doctorado en esa misma área. La doctora ha servido a la iglesia, también a la comunidad
en la Universidad de Montemorelos como decana de la Facultad de Psicología y hoy pues se desempeña en la atención clínica a pacientes que se benefician de los conocimientos que la doctora siempre está dispuesta a poner al servicio de todos sus pacientes y de nosotros los oyentes también. Bien apreciada doctora, bienvenida nuevamente. Háblenos un poco acerca de ese poder para dar felicidad. Muy bien, vamos entonces a comenzar mencionando, Rocío, que en este día vamos a estar platicando sobre una sustancia, un elemento que provoca que nos sintamos bien y con alegría y que nos ayuda mucho a mantener sobre todo una actitud positiva y se llaman endorfinas. Sabemos que uno de los hábitos que puede llevarnos a alcanzar bienestar mental es el mantener siempre una actitud positiva, o sea que debemos aprender a pensar y elegir lo bueno y agradable de forma constructiva, objetiva, sana y que podamos expresarlo en nuestras relaciones con las otras personas. Y para mantenernos saludables es muy importante conservar esa actitud positiva frente a todas las situaciones de la vida y así vamos a disfrutar de salud física, mental, espiritual y social. Pero fíjate que para conseguir endorfinas sí tenemos un problema y es que es algo que aunque quisiéramos comprarlo con todo el dinero del mundo, no lo podemos adquirir en ningún lado porque las endorfinas se consiguen gratis. Pero ¿qué pasa? Que tienen que producirse dentro de nosotros mismos por medio de ciertas actitudes, de ciertas actividades de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Claro que sí, bueno, qué interesante. Yo creo que esto es una buena noticia porque algunos dirían, ay, no, es que no tengo dinero para comprar endorfinas, entonces ya es una buena noticia para nuestros oyentes. Doctora, háblenos un poquito más, ¿qué son entonces las endorfinas? Muy bien, las endorfinas, fíjate que son como cadenas de proteínas que están elaboradas por nuestro organismo, las cuales se encargan de estimular en nuestro cerebro esas áreas que producen placer y satisfacción. Las endorfinas son también llamadas las moléculas de la felicidad porque son sustancias naturales que produce nuestro cuerpo y con propiedades medicinales muy similares a la famosa morfina. Acordémonos que la morfina fue nombrada así por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Sertorni en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. Y entonces la morfina es una potente droga opiácida usada frecuentemente en medicina para quitar el dolor como analgésico. Y se les llama neurotransmisores opiácidos porque su efecto es similar al del opio, la droga que se puede obtener de la amapola. Wow, qué importante todo esto. Tiene que ver con nuestro cerebro, con neurotransmisores y quisiera que ampliáramos un poquito más, doctora, en dónde están las endorfinas en nuestro cuerpo. Mira, las endorfinas están distribuidas por todo nuestro sistema nervioso de forma desigual. Son sustancias que actúan a nivel cerebral transmitiendo información entre las diferentes neuronas, lo que causa una gran diversidad de efectos a nivel fisiológico, cognitivo, emocional y conductual, y generalmente están relacionadas con estados de ánimo positivos. Así que cuando el nivel de endorfinas es alto, solemos vivir la vida con plenitud. Aumentan, eso sí, en los momentos agradables de nuestra vida. Pero, por ejemplo, cuando sentimos alegría, emociones agradables, pero disminuyen en momentos tristes. Por ejemplo, fíjate que cuando nos caemos al suelo, automáticamente las endorfinas bajan. O también cuando tenemos alguna enfermedad, cuando hay alguna discusión en las parejas. O sea que eso es lo que sucede y ahí están las endorfinas en nuestro cuerpo.
Ahí están esas endorfinas juiciosas, trabajando, ¿cierto? Por nosotros, por nuestra felicidad, porque recuerden que estamos hablando de un poder para dar felicidad. Doctora, usted mencionó una palabrita, neurotransmisores, y dice que son las endorfinas, son neurotransmisores. Pero, ¿qué es un neurotransmisor, por favor? Muy bien, para entender mejor lo que son las endorfinas, vamos entonces a comenzar hablando de lo que son estos neurotransmisores. Fíjate que un neurotransmisor es, digámoslo, como una biomolécula que va a permitir la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona, una célula muscular o una glándula de nuestro cuerpo. Y existen neurotransmisores como la llamada dopamina, que participa en el mecanismo de recompensa cerebral. También está la serotonina, que es la conocida como la hormona de la tranquilidad, y otra es la noradrenalina, que nos ayuda a permanecer despiertos y atentos. Todos estos son neurotransmisores. Pero también existen otras sustancias que actúan como neurotransmisores de gran relevancia para nuestra vida, porque se trata, fíjate, de moléculas que provocan sensaciones de verdadera satisfacción y de verdadera felicidad, así como las que nos ayudan a soportar el dolor. Entonces aquí ya estamos hablando de las endorfinas, que se liberan a través de la médula espinal y no solo consiguen producir una sensación de bienestar, sino que fíjate que son capaces de disminuirnos el dolor. Wow. Y de hecho, su poder analgésico es mayor, fíjate, que el de muchos medicamentos que podemos nosotros comprar en las farmacias. Es un buen analgésico. Excelente, qué buen dato el que la doctora hoy nos presenta. Y bueno, ya tal vez a veces aparecemos con dolencias, con molestias, ¿cierto? Y muy seguramente podamos estar bajos justamente de este neurotransmisor de endorfinas. Y hoy vamos a ver cómo podemos activarlas, ¿cierto? ¿Cómo se pueden producir? Porque recuerden que difícil comprarlas, pero sí muy bueno saber cómo producirlas. Doctora Ana Lucrecia, ¿cómo fueron descubiertas las endorfinas? Mira, fíjate que el descubrimiento de estas endorfinas es muy interesante porque, digamos, se produjo por pura casualidad. Resulta que en 1970, tras un accidente de un estudiante de posgrado de neurociencias, Candice Pert, ella estaba en el hospital recibiendo inyecciones frecuentes de morfina porque tenía mucho dolor. Y entonces esa experiencia despertó en ella, fíjate, la curiosidad de saber, bueno, cómo funciona la morfina. Así que años más tarde, ella y Salomon Snyder demostraron que la morfina ejerce su acción uniéndose a receptores especializados en nuestro cerebro. Entonces a Pert y a otros investigadores se les ocurrió la idea de que el sistema nervioso debía tener sus propias sustancias endógenas y las llamaron endorfinas y empezaron con su búsqueda. ¿Y qué pasó? Que comprobaron que estas sustancias actuaban sobre receptores específicos que están situados en el cerebro y en la médula espinal. Y lo que hacían que era inhibir y suprimir la sensación de dolor. Entonces ellos se preguntaron el por qué existían estos receptores en nuestro cerebro y que se les llevó a descubrir que nuestro cuerpo humano genera narcóticos de manera natural, o sea, las famosas endorfinas. Así que, Rocío, las endorfinas son como los mensajeros moleculares que van a facilitar la conexión o la intercomunicación entre el sistema nervioso, sistema inmunológico y el sistema endocrino, que todos ellos se unen en una misma red. Esto sería en general, ¿no? ¿Cómo se descubrieron? Perdón, ¿cómo fueron descubiertas? Aparte es cómo se producen. Claro. Sí, ahora háblenos entonces cómo se producen. Ya nos dejó allí con esa claro, inquietud. Es que ya había empezado a hablar un poquito de cómo se producen, sí. ¿No?
pero realmente la concentración de las endorfinas se da principalmente en la hipófisis o la glándula pineal en nuestro cerebro. Y esta estructura, mediante la secreción de hormonas, es la que regula el equilibrio del organismo, porque participa en procesos tan importantes como el crecimiento, el desarrollo madurativo, la sexualidad, el metabolismo, y a partir de esta estructura, las endorfinas se distribuyen por el resto del sistema nervioso, y asimismo también se ha observado su presencia en el sistema gastrointestinal, en el que se llama, ¿te acuerdas?, el segundo cerebro. Así es. Y también la actividad de las endorfinas está relacionada con el sistema límbico del cerebro, que este sí pertenece al hipotálamo, o sea que ahí se produce. Ok, excelente. Entonces, a ver qué maravilla, ¿cierto? Cómo Dios ha creado estos sistemas para hacer que una sustancia química la podamos producir en nuestro propio cuerpo y sea para nuestro beneficio. Recuerden, para ayudarnos a nuestra felicidad, a nuestra satisfacción. Doctora, usted mencionaba una palabra hace un momento cuando nos hablaba de dónde se producían, y era equilibrio. Y cuando no hay equilibrio, es decir, cuando no hay niveles adecuados en esa producción de esta hormona, este neurotransmisor, las endorfinas que estamos hablando hoy, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no hay niveles adecuados en la producción de endorfinas? Claro, mira, eso es muy buena pregunta, porque en algunas ocasiones se pueden experimentar desórdenes relacionados con niveles no adecuados de endorfina, como tú decías, y estas irregularidades pueden producir enfermedades mentales, como por ejemplo un desorden obsesivo compulsivo. Fíjate que cuando decidimos lavarnos las manos, lo vamos a hacer hasta que el nivel adecuado de endorfinas nos va a indicar que ya hemos realizado la tarea, de manera que nos sentimos satisfechos. Fíjate cómo es eso. Pero si hay un desorden y no alcanzamos el nivel adecuado de esta hormona, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a seguir lavándonos las manos de una manera que se podría considerar obsesiva, porque no logramos encontrar satisfacción en el momento en que nos estamos lavando las manos, porque las endorfinas no están ahí presentes, imagínate. Qué interesante. Y también, fíjate que otro ejemplo que se me ocurre y que los estudios demuestran es cuando los estados depresivos, fíjate, porque además de la disminución de endorfinas en un estado depresivo, se reduce la serotonina, que decíamos que es el otro neurotransmisor, y que esta sustancia es la que regula nuestro estado de ánimo. Así que la disminución de ambas sustancias va a provocar que la persona tenga una mayor sensibilidad al dolor durante su estado depresivo. Y esta situación nos debe ayudar a comprender que cuando una persona se queja, Rocío, no solamente lo hace para llamar la atención de su familia y amigos o personal de la salud, sino que lo hace porque existe un real problema de desequilibrio químico en su cerebro. Imagínate esto. Ok, excelente. Bueno, ahí sabemos la importancia de que estos niveles estén en adecuadas proporciones para que podamos vivir bien. Y qué ejemplos tan importantes los que la doctora nos mencionaba. Doctora, ¿cómo entonces, ampliando un poquito más eso, cómo afecta la falta de endorfinas a nuestra salud mental? Bueno, su ausencia o su bajo nivel va a inducir sintomatología depresiva y ansiosa, haciendo más difícil que podamos superar esas situaciones adversas o los traumas que estemos pasando o que hayamos pasado. La persona está siempre triste, sin motivo aparente, se siente aburrida, se vuelve muy pesimista, lo ve todo color de hormiga, como decimos, ¿no? De color oscuro.
Es curioso también que las personas que se sienten así, fíjate que suelen vestir de negro o con colores oscuros o con colores apagados, Rocío. Y además facilita la caída o la recaída en la adicción de sustancias, que lo que pasa es que pueden simular su efecto. Así que, Rocío, cuando veamos a alguien que está vestido de café, de negro, de colores oscuros, puede haber ahí una falta de endorfinas. Y esto es científico, no es algo que yo estoy inventando. Y esto que dice, doctora, o sea, porque alguien puede escoger para ese día, pero es como la continuidad de pronto escoger esos colores oscuros todo el tiempo. Por supuesto, aunque por ejemplo en algunos casos se ha vuelto moda, hay jóvenes que se visten de negro, ¿no? Los famosos, pero de repente en el fondo están deprimidos, no sabemos, Rocío. Está bien, ¿y cómo impacta eso, cierto? Por supuesto que sí. En la salud. Bueno, estamos viendo cómo las endorfinas, las que son llamadas hormonas de la felicidad, cuando no están en un nivel adecuado, llegan a afectar la salud mental. ¿Cuáles son, doctora, las funciones básicas de las endorfinas? Bien, como son sustancias realmente importantes en nuestra vida, participan en muy diferentes procesos y contribuyen a nuestra adaptación diaria en la vida. Voy a mencionar algunas funciones que fueron escritas o publicadas por el doctor Óscar Castillero Mimensa. Él es psicólogo en Barcelona y es un especializado también en psicología clínica. Y menciona que fíjate que una de las primeras funciones es, como decíamos, que producen placer. Por eso se les conoce como las hormonas de la felicidad, porque viajan por la corriente sanguínea en todo nuestro cuerpo. Crean sensación de bienestar y calman a nivel físico, a nivel mental, que induce la sensación de felicidad. Así que de hecho esto hace que su segregación sea percibida por el organismo como una especie de recompensa, lo cual nos lleva a repetir la conducta que provoca ese mecanismo de liberación hormonal. Por ejemplo, el ejercicio, Rocío. Queremos volver a hacerlo porque sabemos que nos produce endorfinas que nos dan bienestar. Otra de las funciones, como ya mencionaba, es que van a inhibir el dolor físico, ¿ya? Cuando nos damos un golpe o nos hacemos un corte o hacemos un esfuerzo extremo, los tejidos del organismo van a emitir señales a los receptores del dolor que poseen, pero cuando llegan estas señales al cerebro, a la hipófisis, entonces, ¿qué pasa? Que se responde liberando casi inmediatamente endorfinas para que dejemos de sentir dolor. Otra tercera función es que fíjate que inhibe el dolor psicoemocional. Las endorfinas, del mismo modo ante sufrimiento psicológico, actúan como el que está producido por sucesos vitales dolorosos, traumas, estrés o ansiedad. Fíjate que cuando nos dan una mala noticia o sucede un evento doloroso, por ejemplo la muerte de un ser querido, es frecuente que la respuesta inicial parezca no tener ningún efecto inmediato, ¿no? Y estamos así en apariencia como que si nada hubiera ocurrido, pero se especula que dicha fase sea debida a una producción fuerte de endorfinas que nos inhiben en ese momento el dolor a nivel físico y nos reducen la tensión y el estrés inicial. Esas son las tres funciones más importantes de las endorfinas, Rocío. Perfecto, interesantísimo entonces conocer cómo son de benéficas para nuestra salud, para nuestro bienestar. Doctora, hemos escuchado que las endorfinas tienen una gran influencia en nuestro sistema inmunológico. ¿Es cierto? Así es, Rocío, tú como psicóloga lo debes de saber. Los estados de ánimo deprimidos y la persistencia del estrés disminuyen con el tiempo esa capacidad del sistema inmune para hacer frente a todos los microorganismos externos. Y es por ello que cuando estamos en una época de mucha tensión, resulta más difícil enfermar tanto en ese momento como después de que la situación
haya pasado. Perdón, resulta más fácil que nos enfermemos, ¿no? Ujú. En el momento en que tenemos mucha tensión. Y la liberación de endorfinas entonces nos va a fortalecer el sistema inmunológico porque mejora la situación emocional y entonces va a permitir el afrontamiento de situaciones que sean dolorosas. Así es, bueno, así que hay que revisar que estamos teniendo muchas gripitas, que estamos con situaciones en el sistema inmune. Probablemente tenemos que hacer un chequeo de cómo están nuestras endorfinas. Doctora Ana Lucrecia, ¿otra función de las endorfinas? Sí, fíjate que tienen dos funciones que son importantes de mencionar. Se ha comprobado que estas sustancias participan en la memoria y en la atención, facilitándola en la medida que el bienestar aumenta la capacidad. Por otro lado, fíjate que diversas investigaciones reflejan que la liberación de endorfina tiene un papel muy relevante en la sexualidad humana, porque facilita el deseo e induce la liberación de hormonas que predisponen al mantenimiento de relaciones amorosas sanas. Así que las endorfinas facilitan la vinculación romántica entre los miembros de una pareja, provocando sensaciones de felicidad y de bienestar. Así es, interesantísima esta otra función. Cómo Dios ha dejado esta sustancia para que nuestro propio cuerpo la produzca, ¿cierto? Y estemos en bienestar. ¿Qué situaciones pueden aumentar la producción de endorfinas? Ahora sí, no vamos a comprarlas, pero vamos a producirlas a través de estas recomendaciones que la doctora Ana Lucrecia presenta para nosotros. Mira, ya mencionamos que nos ayudan a sentir felicidad y a disminuir sensaciones dolorosas, pero también cuando realizamos ciertas actividades se producen. Por ejemplo, te voy a decir, reírse. Los estudios demuestran que reírse sinceramente produce endorfinas. Bromear y el sentido del humor pueden ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo y hacernos más felices. Incluso, fíjate, aunque no se trate de una risa sincera, el esfuerzo muscular que podamos hacer ya produce la sensación de endorfinas, y él conoce el dicho de la risa, el remedio infalible, ¿cierto? No sé si conoces ese dicho, la risa, el remedio infalible. No lo había escuchado. Fíjate que salía mucho en una revista que circulaba en Latinoamérica, creo que en Centroamérica, que se llamaba Selecciones, y tenía una parte que se llamaba La risa, remedio infalible, y ponía un montón de chistes ahí para que los lectores al verlos se rieran, y era una sección muy bonita de esa revista Selecciones. La risa, remedio infalible. Bien, te menciono otra, Rocío. Cuando queremos alcanzar una meta o un objetivo, fíjate que el hecho de conseguir algo deseado nos produce una honda satisfacción. Esa sensación de logro y la consecución del objetivo va a mejorar nuestro bienestar. Sobre todo cuando hemos hecho mucho esfuerzo, vamos a tener muchas endorfinas cuando hayamos alcanzado la meta. Wow. Otra cosa, Rocío, importante, cuando prestamos servicio a las demás personas. No hay nada más hermoso que prestar servicio y que genere tantas endorfinas como el bienestar y el placer que da de servir a las demás personas. También, claro, mantener relaciones sexuales sanas, los abrazos, los besos, todo eso genera muchas endorfinas, un nivel elevado de endorfinas, porque las endorfinas, junto con otras sustancias como la oxitocina y la progesterona, pues son expulsadas justo después de alcanzar el clima sexual en una relación de pareja. O sea que esto, llevado sanamente, los abrazos y los besos también nos generan muchas endorfinas. Por eso dicen que es importante poder abrazar al día de unas 5 a 7 personas, y eso nos va a hacer sentirnos muy felices.
¿Ya? Oh, qué interesante. Bueno, yo creo que ustedes han estado tomando nota, apreciados oyentes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué situaciones nos hacen producir endorfinas? Yo puedo recordar algunas: ejercicio, ayudar a alguien, ¿cierto? El servicio, el abrazar, el tener relaciones sexuales saludables. Todo esto viene a generar un impacto muy positivo en nuestra salud mental porque produce endorfinas. Bueno, doctora, yo creo que ya todos estamos aquí tomando decisiones para empezar a ampliar esa práctica de estas acciones, ¿cierto? Que usted nos ha mencionado. Hablo un poquito acerca del ejercicio físico. A mí me gustaría que de pronto ampliáramos ese tema, cómo el ejercicio físico genera endorfinas. Correcto. Y solo te voy a decir también otras cositas sencillas que podemos hacer para que se genere endorfinas. Ajá. Y mira, relajarse. Ay, darse qué un rico. baño, escuchar música, la relajación muscular, hacer cosas sanas que nos dan placer y alegría. Dormir bien, Rocío, mantener una buena higiene de sueño nos genera endorfinas. Y entonces, claro, el ejercicio físico genera gran cantidad de endorfinas. Caminar, correr o hacer algún deporte. Acuérdate que se recomiendan los ejercicios cardiovasculares y aeróbicos porque producen un mayor nivel de esfuerzo físico. Entonces, ¿qué sucede? Que hay mayor sensación de logro y mayor satisfacción después. Y fíjate que tan bonito la autora Elena de White, que escribe sobre ese tema en un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. En el tomo dice: si está enfermo, con frecuencia el ejercicio físico le ayudará a recobrar la normalidad. Y mira, Rocío, lo he comprobado. Perdón, cuando uno tiene una gripita o no se siente bien, que no quiere hacer ejercicio, al hacer ejercicio, vieras, se recupera uno más rápido y se siente muy bien después. Bueno, a practicar entonces ejercicio, a retomar si es que lo dejamos de lado, ¿cierto? Porque es un tiempo que realmente lo invertimos en nosotros. Entonces, y aquí se necesita determinación, porque muchas veces, doctora, nosotros nos quedamos con el móvil, pasamos horas, muchos minutos allí, y esto genera un impacto negativo y estamos perdiendo los bellos instantes de producir endorfinas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, a activarnos un poco más, a dejar el sedentarismo. ¿Qué más podemos hacer, doctora, para aumentar la producción de endorfinas? Muy bien, fíjate que es muy importante disfrutar con las comidas, disfrutar de los olores, de los sabores, de la textura. También ser agradecidos, obviamente dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Efesios 5:20, porque la gratitud a Dios, Rocío, gratitud por los amigos o por la familia, hace que se liberen endorfinas, haciéndonos más felices. Y elaborar una lista de motivos de agradecimiento todas las noches, aunque sean 3 agradecimientos, va a hacer que se generen endorfinas. También recordar buenos momentos vividos, porque pensar en situaciones tristes no se puede. Es mejor pensar positivamente en cosas bonitas, cambiar pensamientos malos por buenos. Para ser felices siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Y otra cosa, Rocío, ¿sabes qué produce endorfinas? Enamorarse. ¿Sí? ¡Qué bien! Más de una vez hemos escuchado decir que el amor es como una droga. Lo cierto es que esta expresión es más correcta de lo que se piensa, debido a que las sensaciones de felicidad y satisfacción que sentimos cuando nos enamoramos son producidas
a nivel bioquímico por las endorfinas, junto con otras sustancias. Pero claro, Rocío, no solo estamos hablando de enamorarnos de una persona, podemos enamorarnos de muchas cosas en la vida que ponemos amor y que nos hace sentir muy bien y que nos va a generar endorfinas. Bueno, interesantísimo. Cada vez más estamos aprendiendo cómo podemos ampliar esa producción de endorfinas. Habla de cosas muy prácticas, doctora. Y yo quisiera que de pronto también nos contara si tener un hobby, un pasatiempo, tener bien organizadas esas actividades de ocio pueden generar en nosotros la producción de endorfinas. Por supuesto, Rocío, por supuesto. Tener un hobby como cultivar flores, leer, tejer, coser, cocinar, dedicarse a la carpintería, a la ebanistería, a la panadería. Claro, cualquier hobby va a generar muchas endorfinas, Rocío. Bueno, entonces, ¿cuál es el hobby de nuestros amigos? De nuestras amigas. ¿Están tomando tiempo para hacer algo así bonito, agradable, como lo que la doctora nos mencionaba, ¿cierto? Aprender un arte, algo que lo relaje y que también a la vez lo ocupe, ¿cierto? Eso ayuda a la producción de endorfinas. Hemos visto de dónde vienen, cómo es que se producen, qué vamos a hacer, qué actividades prácticas nos ayudarán a liberar esas endorfinas. Doctora, por favor, ayúdenos mencionándonos cuáles son los beneficios de las endorfinas, porque necesitamos salir convencidos de que hay que empezar estas actividades para producir este poder de que nos puede traer felicidad. Muy bien. Fíjate que hay muchos beneficios, pero sobre todo ayudan a calmar el dolor ante un traumatismo, ante una inflamación extrema, ante una enfermedad aguda, cuando hay exceso de actividad o un esfuerzo extremo. Y también acuérdate que sería un efecto muy parecido al que haría la morfina. El beneficio es que crean la sensación de placer ante situaciones agradables, ayudan a liberar hormonas sexuales responsables del deseo sexual, refuerzan sensaciones de placer, refuerzan el sistema inmunitario, reducen presión sanguínea, modulan apetito, bajan niveles de ansiedad, contrarrestan un excesivo nivel de adrenalina que lo provoca el estrés y el cortisol, retrasa también el proceso de envejecimiento, aumentan nuestra autoestima al sentirnos felices y nos generan un estado de bienestar general. Beneficios importantísimos que tú y yo podemos obtener si tan solo nos decidimos y comenzamos a practicar. Doctora, ¿existe algún riesgo en producir endorfinas para obtener placer? Claro que sí. Acuérdate que todo en exceso no es bueno para nuestro organismo, por eso es tan importante la temperancia, ¿no? Y sí pueden existir riesgos porque la función básica de las endorfinas es recompensarnos con una situación placentera cuando hacemos algo conveniente para nuestro ejercicio, para nuestro organismo, por ejemplo, hacer ejercicio, tener relaciones sexuales sanas, incluso al estar acompañado, lo que nos motiva para seguir buscando esa sensación placentera mediante la práctica de actividades beneficiosas. Pero aquí es donde debemos de tener cuidado, porque esas sensaciones se ven moduladas por nuestros valores éticos, por nuestros valores morales, porque la repetición de un acto agradable será evitada voluntariamente. Y si esto no es aceptado socialmente o no está de acuerdo con nuestra cultura y valores religiosos o morales, pues claro, no podemos estar estimulando las endorfinas. Y si por el contrario, esa sensación placentera es aceptada y está de acuerdo con nuestros principios, ¿qué pasa? Que vamos a querer repetirla y nuestro cerebro va a hacer un refuerzo positivo. Por ejemplo, si escuchamos nuestra música preferida en un lugar
donde no molestamos a nadie, si salimos a hacer ejercicio, si nos reímos con un grupo de amigos, no habrá problema con eso. Así es. Bueno, entonces a tener estas precauciones también. Doctora, pero en cuanto a este tema del placer, sí quisiera que profundizáramos un poquito más, porque puede haber personas que buscan generar endorfinas para obtener placer de forma compulsiva. Sí, Rocío, muy buena pregunta, te voy a decir por qué. Como dijimos, nuestro organismo produce endorfinas como respuesta a múltiples sensaciones, entre las que se encuentran el dolor y el estrés. La producción de endorfinas y el mantenimiento de las sensaciones que producen son algo muy deseado y buscado por la mayoría de las personas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata de sustancias que, si bien se generan dentro de nuestro organismo, suponen un elevado nivel de bienestar que puede ser buscado por una persona de forma activa, como tú decías, incluso compulsiva, ya que existen varias formas para estimular la producción de endorfinas, pues básicamente todas las actividades que nos resultan placenteras las invitan o las llaman producirse, y su aparición provoca cambios positivos en nuestra actitud y en nuestro estado de ánimo. Pero es fácil caer en la repetición masiva o compulsiva de esas conductas o actividades que generan endorfinas, llegando incluso a desarrollar conductas de riesgo, Rocío, como por ejemplo, porque el sexo produce placer, llegamos a la adicción al sexo, o porque el estar metido en la tecnología nos gusta, llegamos a la adicción a las nuevas tecnologías, porque comprar nos gusta, llegamos a las compras compulsivas, que porque la comida nos gusta, llegamos a la adicción a la comida, la adicción a los juegos, lo que se llama ludopatía, donde se busca la liberación continua y excesiva de estas situaciones de placer generadas por las endorfinas. Y asimismo, en algunas personas, dicha búsqueda de la réplica de los efectos de las endorfinas los conduce, imagínate, al consumo de diferentes drogas, con los peligros y efectos secundarios que nosotros ya conocemos. Ves que todo en extremo, en exceso, es malo. Así es, negativo realmente, cuando pasamos, ¿cierto?, de una momentos. Un límite, sí, cuando no tenemos límites ni autocontrol. Correcto. Exactamente, doctora. Bueno, para finalizar nuestro programa, que ha estado excelentísimo el día de hoy, quisiera, doctora, que nos dejara ese mensaje final, por favor. Con mucho gusto te voy a decir esto. Para producir endorfinas debemos huir de la rutina, debemos huir del aburrimiento y dejar siempre abierta la puerta a nuevos proyectos, a nuevos planes, volvernos a enamorar de nuestra pareja cada día, relacionarnos más con los amigos, con la familia, disfrutar esas pequeñas cosas del día a día que Dios pone en nuestro camino. Sobre todo, Rocío, ser temperantes, o sea, hacer todo con balance. Recordemos que los niveles bajos de endorfinas se asocian a efectos opuestos, como dolor físico, emocional, adicciones, conductas de riesgo. Y algo que nos puede generar endorfinas desde que nos despertamos en las mañanas es regocijarnos en la palabra de Dios. No hay nada que nos dé tanta alegría como leer y meditar en las Sagradas Escrituras, y fíjate que tan claramente lo dice Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Mira qué versículo más hermoso. Y también, Rocío, bello, Salmos 16:11-3 dice: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha.
Y por último, quiero dejarlos con el Salmo 37, 4, 5, que dice: deleítense en el Señor. Y Él les concederá los deseos de su corazón. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alegres, exhorta también Pablo en su carta a los Filipenses. Y con eso terminaríamos, Rocío. Bueno, mi apreciada doctora, muchas gracias por esa hermosa conclusión que a través de la palabra de Dios nos invita a hacer esa conexión espiritual y a disfrutar de esos placeres bonitos que no nos conducen a una adicción, sino a un bienestar integral. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, muchas gracias porque sabemos que tu propósito para la humanidad es que seamos felices y disfrutemos tus bendiciones. Guíanos, Señor, para hacer siempre lo mejor. Acompáñanos, bendícenos y protégenos. Quédate a nuestro lado, Señor, te necesitamos para ser felices. Gracias por la doctora Ana Lucrecia, gracias por nuestros oyentes a quienes encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un abrazo, querida doctora, desde la distancia y un abrazo para todos nuestros amigos. Igualmente, bendiciones, cuídense mucho, mucho. Adiós, feliz Adiós, y bendecido adiós. día. Igual. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.